¿Cuánto cuesta ser número 1 de 40 principales? En el mundo de la música, de robar es Hay muy mucho, fácil. sí, hay mucho parásito chupóptero que se aprovecha de las ansias de triunfar de los músicos nobles, ¿no? Si empezarais hoy desde cero, ¿qué repetiríais y qué haréis distinto? ¿Qué tal, celtas? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy empezamos nuevo proyecto. Estamos muy emocionados, estamos muy ilusionados y como no podía ser de otra manera, pues empezamos en grande, por todo lo alto. Empezamos con uno de los mejores grupos españoles de los últimos 15 años. O sea, imaginaros lo difícil que es estar 15 años en el candelero, ¿eh? Ellos son canarios y vamos a estar hoy, va a charlar con nosotros, redoble de tambores, efecto pasillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Muy bien, Muy encantado bien. de estar aquí. Redoble De tambores, ¿eh? Bueno, Iván y Javi están con nosotros. Bienvenidos a Remanecer, el podcast de Bras Rodrigo, episodio 1. Bueno, voy a hacer la típica pregunta, ¿no? Que os hace todo el mundo, ya estáis un poco hasta arriba de que os la haga, pero bueno. Igual queda alguna persona autista, ¿no? O esta generación ya de las últimas X, Y, Z, millennial o como se diga, que no os conoce. ¿Quiénes son Efecto Pasillo? Bueno, somos una banda de Gran Canaria, de las Islas Canarias, formada por 4 componentes. Aquí estamos Javi, que es el baterista, un servidor, Iván Torres, que soy el cantante, y falta el Nau Barreto y Arturo Sosa, que son los otros 2 miembros. Una banda que se formó en 2007, aquí en Gran Canaria. Hemos seguido desde entonces, primer disco en 2010, segundo disco 2012, tercero en 2015 y así 2017 hasta hoy. Y las canciones que más nos representan, por si alguien no nos conoce, como bien dices, pues son básicamente, no sé, Pan y Mantequilla, fue nuestro gran éxito en 2012. No importa que llueva, fue la canción que le siguió. Y después, un par de años más tarde, salió Cuando me siento bien, creo que son los 3 pilares. Después está Carita de Buena, Salvajes Irracionales y otras. Pero creo que esas 3 canciones son las principales que una persona que no conozca el nombre de Efecto Pasillo, pero conozca la música, diría, ah, sí, los conozco. Aunque no les pongo cara, suelen decirlo. Los conozco, pero no sé, no les pongo cara. ¿Y erais amigos ya o hicisteis algunos grupos? Dicen, bueno, somos 2 amigos y ponemos en la universidad o en la puerta de la escuela, ¿no? Ponemos carteles, buscamos un guitarrista, buscamos un baterista. No, yo conocí a Javi en Madrid en el año 2006, por ahí, 2005-2006. Y Javi me propuso montar la banda cuando volvimos a Gran Canaria. Y él sí es verdad que ya conocía al guitarrista de años anteriores, ¿no? A Nau sí lo conocía, pero Arturo no. O sea, que nos conocí. Yo conocí a 3 de los 4 y luego entre ellos, pues no todo el mundo. Y bueno, ya empezamos a ensayar y había muy buen rollo, todos estábamos en sintonía, queríamos un poco todos lo mismo. Y ya enseguida ya nos hicimos amigos. Bueno, después de 18 años, ¿cómo conseguís que siga habiendo ese buen rollo, ¿no? Ese feeling, porque yo creo, bajo mi humilde opinión, que lo más difícil es lidiar con el ego de cada uno. Entonces yo creo que todos los grupos llegan a su fin trágico por el ego de cada uno, que no sabe a lo mejor estar en su sitio. ¿Cómo conseguís, después de tanto tiempo, que siga habiendo ese buen rollo? No lo hay. En realidad no hay buen rollo. Todo dinero y fachada. No, ahora sin bromas. A ver, evidentemente la banda se compone de personas. Las personas van cambiando, ¿no? Momentos vitales diferentes. Sí es verdad que hay momentos en los que, y ha habido momentos en los que se puede desequilibrar un poco porque uno quiere estar más aquí, otro quiere estar más allá, uno se siente así o asado. Pero mira, después, echando la vista atrás, y si no, bueno, Javi está aquí presente, que me comentes, pues esto es una visión también bastante personal, ¿no? Echando la vista atrás, yo creo que al final el proyecto ha seguido adelante por la fortaleza de creer en el proyecto y en las canciones. Y en que nos lo pasamos muy bien. Es que a nosotros nos gusta pasárnoslo muy bien. Y de eso se trata la vida, ¿no? De pasarlo bien. Yo qué sé, para nosotros es una clave muy, muy importante, ¿no? Y si encima de pasártelo bien vives tu vida económicamente y vitalmente, te surtes, de nutres de eso, perdón, de la música en este caso, ¿no? Que es nuestro trabajo, pues es maravilloso. Entonces, yo creo que nos hemos hecho muy amigos, somos, en general, creo que somos muy humildes, ¿sabes? Nos gusta valorar lo pequeño, lo cotidiano, entonces somos muy familiares, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido la clave, no sé si tú... Sí, luego también hemos sabido cómo entendernos y
dejarnos nuestros espacios, cuando a lo mejor uno pues tiene una mala época, o bueno, también conocernos mucho de como que de qué pie coge cada uno. Entonces, verdad que antes había como más conflictos, sobre todo cuando, al principio no, cuando estábamos como arrancando con toda esa ilusión, bueno, con la ilusión siempre la hemos mantenido, pero luego ya como vino el boom y todo era fenomenal, después ya, cuando ya se empieza a establecer un poco la cosa un poco más estabilizada, pues ya empieza a haber algunos roces, alguna cosilla, pero después hemos como sabido superar esa fase y cada uno ya sabemos de, pues respetarnos a cada uno y la verdad que cada vez hay menos problemas, la verdad, o sea, ha ido como... Bueno, los roces te lo tenemos en casa. Sí, sí, los tenemos. Tienes a la pareja o tienes a los hijos o tal y a veces estás hasta aquí, eso es normal. Vale, ¿y a qué suena Efecto Pasillo? Hay canciones con tintes de pop, de reggae, de rock, funky, metal. ¿A qué suena Efecto Pasillo? Ya sé que os gusta la fusión, esto lo tengo claro. Sí, nos gusta fusionar desde los comienzos, ¿eh? Antes de, bueno, hay canciones que nunca verán la luz, probablemente que eran, ¿Por qué? vamos, pues muy cañeras de hasta sonidos guturales. Lo que pasa que después al final empezamos a componer, llegó el productor, la figura de nuestro productor, que seguimos trabajando con él, Tato La Torre, nos ayudó un poco digamos, a focalizar la energía de la banda, ¿no? Entonces, ¿dónde creo yo? Nos decía él, ¿no? Yo donde creo que está el foco enérgico, el punto fuerte de esta banda. Y entonces, pues nos miramos los cuatro, cada uno teníamos una manera de pensar, y dijimos, tío, pues habrá que hacerle caso a una visión externa. ¿Qué les parece si apostamos por esto? Entonces nos empezamos a dar cuenta y funcionó. Si no hubiera funcionado, vale, pero es que funcionó. Hombre, si hubiéramos hecho metal, a lo mejor con un productor metal, a lo mejor hubiera funcionado también. No lo sé. No lo sé. Nunca se sabe. Pero yo creo que Efecto Pasillo, más allá de estilos, suena a energía positiva. Creo que Sí, eso... yo me permití la licencia de bautizar un pop happy. ¿Puede ser? Sí, Sí, ya lo has dicho. O sea, de buen rollo. Happy pop, sí. Sí. Happy pop. Sobre todo yo creo que lo que hemos conseguido es sonar a Efecto Pasillo, o sea, porque es una cosa que cada vez como nos lo dicen más, que a lo mejor escucho una canción y dicen, me suena a Efecto Pasillo, esta suena como Efecto Pasillo. Entonces creo que además es muy importante, ¿no? En la música y yo creo que también en cualquier arte como conseguir ese sello propio y que la gente te reconozca por un sonido o por un tipo de arte, ¿no? Entonces en nuestro caso yo creo que con el paso de los años lo hemos conseguido y la verdad que eso nos hace sentir muy orgullosos por haber como creado ese tipo de sonido de buen rollo, de la mezcla con el reggae, con el pop, pero que enseguida que lo escuchas como que te saca una sonrisa, ¿no? Un poco eso es lo que hemos intentado de forma también inconsciente en muchos momentos, pero creo que lo hemos conseguido. Nombrasteis ahora una persona que muy importante para el grupo, para vosotros, Tato, ¿no? Sí. El productor. ¿Qué importancia le dais a un productor o a un manager en un grupo? Porque los músicos, por naturaleza, queremos tocar, déjame en paz, yo quiero tocar, pasarlo bien, ¿no? Tocar al público, triunfar y ya está. ¿Qué importancia le dais a lo que no se ve? A ver, te hablo de nuestro caso, ¿no? Personal, particular, perdón. La cuestión aquí es que nosotros decidimos creer en la opinión de Tato, ¿no? Entonces, claro, la cosa funcionó. Y además, yo sigo considerando a día de hoy que Tato es una de las personas más inteligentes que conozco a nivel musical, a nivel personal, es decir, a nivel artístico es una persona que siempre está actualizándose, respeta mucho la opinión de nosotros, pero también tiene las cosas bastante claras, sabe cómo trabajar en diferentes momentos. Entonces, en nuestro caso personal, la figura de Tato es importantísima, porque además ha sido un eje en esos momentos en los que a lo mejor nosotros era más difícil ponernos de acuerdo, ya sea por diferencia de opiniones o ya sea porque... por la duda, porque no sabíamos muy bien hacia dónde, siempre ha sido una persona con la que ver las cosas un poquito más claras. Entonces, creo que es importante porque la visión del artista a veces se ve un poquito más coartada, creo yo. Es una persona que te dé una visión externa, pero que quiera lo mejor para ti, que te repercute positivamente para él, obviamente, como un manager. Creo que es importante, pero también es verdad que uno tiene que tener la intuición bastante afilada, porque ya sabemos que en el mundo de la música robar es muy fácil. Sí, hay mucho, no sé cómo definirlo, parásito chupótero que se aprovecha de las ansias de triunfar de los músicos nobles, ¿no? Exprimen, lamentablemente, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso lo que te decía, para nosotros Tato y también la oficina ha sido muy importante, por eso y también porque ellos nos han sabido cómo mantener siempre con los pies en la tierra, ¿sabes? Siempre que ha habido como momentos de mucha euforia o que las cosas iban súper bien,
ellos siempre dicen, no, pero no te olviden de que esto o que lo otro, y siempre, coño, siempre nos están tirando para abajo, parece como que o sea, no se alegran por los logros, sino, entonces, ahora con el paso del tiempo lo vemos como que en el momento a veces yo me he enfadado un poco y decía, oye, siempre va todo bien y dice, no, pero esto va mal, por esto no sé qué. Y al final lo ves un poco con perspectiva y dices, pues creo que eso es lo que nos ha sabido un poco mantenernos con los pies en la tierra y no estar fantaseando en las nubes, ¿no? Entonces yo creo que la labor de ellos ha sido también muy importante en nuestra carrera porque hemos ido pasito a paso, con pasos muy firmes, pero siempre sin perder el norte y sobre todo sin venirnos arriba, ¿no? Sabiendo que es una carrera de largo recorrido y que hay que ir poco a poco. ¿Qué artistas marcaron vuestros inicios? ¿Y qué música escucháis actualmente? Bueno, en los inicios y ahora yo sigo escuchando mucho reggae, Marley, sobre todo antes, y ahora ya por fin abrí el abanico de la música reggae. La música española siempre me gustó mucho el último de la fila, la canción de cantautores como grandes cantautores como Silvio Rodríguez o Pablo Milanés, Manolo García, el último de la fila, Bon Jovi, lo escuché mucho en mi adolescencia, en mi juventud, más tarde Audioslave, Rage Against the Machine. Y en nuestros comienzos escuchábamos todos, creo que muchos funquillos, pero él tiene también otras referencias, ¿no? El más rockero, ¿no? Sí, yo soy más rockero, o sea, estoy muy influenciado por mi padre, ¿no? Mi padre es guitarrista, entonces siempre en mi casa se escuchó mucho pues Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Beatles, o sea, todo esa... Y luego todo el tema de más de guitarrista virtuoso, tipo Joe Satriani, Steve Vai, Eric Johnson, toda esa onda de guitarra, eso es lo que yo he mamado desde pequeñito. Y luego, bueno, pues luego un poco también abriéndome a lo que sonaba, lo que escuchamos con mis amigos, más, yo sé, Nirvana o Green Day. También me gustó mucho en la época del punk, de Blink-182 o, no sé, Offspring, todo eso, ¿no? Y un poco así, Incubus también, luego Residente también es un referente que nos ha gustado mucho en nuestra música. Y bueno, yo creo que un poco la mezcla de todas esas influencias. Luego, por ejemplo, nuestro bajista Arturo es como, le gusta mucho el rap. Nau es metalero, viene a escuchar mucho Sepultura, entonces como cada uno... Arturo está escuchando, perdona. Ahora sí, tiene una pedera muy gorda. Estoy muy loco. Ahora está escuchando. ¿Cómo es? ¿Rap coreano? Rap coreano. O sea, ¿Rap coreano? Rap coreano, trap coreano. No, pero no es ni siquiera trap, es como música... Es como pop raro, muy raro. Es como K-pop así. Pero muy raro. Es como... Es japonés, no es japonés. No es una cosa... ¿Cómo es? Es japonés. Es japonés. No sé. Arturo o la música. No. Arturo es japonés, nos damos cuenta 18 años más tarde. Coño, ¿que eres japonés? ¿En qué momento pensasteis, bueno, vale, venga, estamos ahí en 2007, sacamos Chacho, ganamos el concurso, venga, esto ya va en serio? ¿Y cómo fue ese cambio, no? ¿Cómo vive la persona el cambio de, pues, currar? Leí que tú currabas en un hospital, ¿no? ¿Cómo es ese cambio de, hostia, esto va en serio? Venga, ahora podemos dedicarnos de verdad a lo que siempre quisimos. ¿Cuándo fue ese momento, ese clic? A ver, nosotros siempre desde el principio, aunque teníamos dos trabajos, como que empezamos con mucha fuerza, con muchas ganas. Además, eso, como que nos juntamos para tocar y cuando los primeros conciertos que hacíamos, la gente nos decía, hostia, qué buenos son, qué bien suenan. Entonces, como que nos motivábamos y entonces queríamos siempre llegar más, ¿no? Tuve la suerte de ganar un concurso de bandas aquí que nos dio la posibilidad de grabar una maqueta. Entonces, como que nos íbamos viniendo arriba con cada paso, pero es verdad que siempre mantuvimos nuestro trabajo porque en ese momento era como un hobby que lo queríamos que se convirtiera en algo profesional, pero no se podía en aquel momento. Y el cambio vino precisamente cuando, después de sacar nuestro primer disco lo sacamos siguiendo trabajando. Me acuerdo que nosotros nos pedíamos vacaciones para ir a hacernos promo a la península con ese disco. O sea, lo compaginábamos todo y yo recuerdo, por ejemplo, trabajar de lunes a viernes en el hospital. Los viernes nos íbamos a Madrid, hacíamos dos conciertos, volvía el domingo para acá, el lunes por la mañana otra vez a trabajar y así estuvimos una temporada. Y en 2012, cuando salió Pan y Mantequilla, ese fue el momento, que esa canción además llegó en un momento de búsqueda, estamos componiendo muchísimo pero no dábamos con ninguna canción, o sea, sí teníamos canciones que nos gustaban pero estábamos componiendo hasta que compusimos Pan y Mantequilla y fue Tato el que dijo, chicos, aquí tenemos algo bueno y algo que puede llegar a algo. Y tenemos entonces, un hit aquí, ¿no? Él lo dijo así, dice, ya lo tenemos. Entonces, bueno, yo recuerdo estar en el hospital, me acuerdo con el móvil, decir, chico, te acaba de decir que este es un temazo, que no sé cuánto. Y ahí como que paramos todo y ahí apareció también nuestro manager, que sigue siendo nuestro manager a día de hoy,
Y entonces fue el que nos ayudó un poco a colocar la canción. Enseguida entró en la radio, entró en 40 principales, se hizo número 1 en 40 principales. Millones de visitas en YouTube. No era una época como ahora en la que las redes sociales eran, o sea, sí eran importantes, pero no era tanto TikTok, ni no era un consumo como tan rápido ni tan voraz, ¿no? Sino que eran cosas que eran como más orgánicas, pero sí que ya tenían peso, ¿no? Sobre todo en YouTube. Y en ese momento, pues nada, cuando fuimos número 1, cuando ya teníamos demasiadas promos, demasiadas cositas que hacer y no podíamos compaginarlo, pues dijimos, venga, este es el momento que tanto llevamos esperando y nada, los que en aquel momento estábamos trabajando, bueno, que éramos todos, salvo Nau, que siempre se ha dedicado a la música, a tocar con diferentes grupos, los demás dejamos todos nuestros trabajos y nos dedicamos a darle caña a esto. Una pregunta incómoda. No va a ser todo dar jabón, ¿no? ¿Cuánto cuesta ser número 1 de 40 principales? A nosotros no nos costó nada. Nosotros hemos tenido la suerte de ser número 1 sin pagar. Y yo personalmente no tengo la cifra en la cabeza. Sé que hay acuerdos. Nosotros sí hemos hecho acuerdos del tipo de... para que nos pinchen en la radio, no para ser número 1, para que nos pinchen en radios, en diferentes radios, pues hacemos este concierto es como un toma y daca, ¿no? Es como un acuerdo al que llegamos. Yo toco en este concierto que se hace en Madrid, en Barcelona, Valencia o en el Bierzo, por ejemplo, y a cambio pues nos meten en lista, aunque sean listas, pero lo que es pagar el número 1 no tengo ni idea. No tengo ni idea de cuánto... no sé de nadie que la haya pagado. Sí, yo tampoco. Hay un rum, por lo menos en Asturias, que se rumorea, no, ser número 1 de 40 principales cuesta tanto dinero. Se hablan cifras totalmente desorbitadas. No, pero lo paga la discográfica, lo paga el productor, o lo paga el manager, o lo paga una empresa que se dedica a invertir. A ver, siempre se ha rumoreado mucho eso. Sí, hay un rum, ¿no? Sí, hay un rum. Sí. No conozco ningún artista, yo creo que nos haya dicho, mira, yo he pagado esta cantidad y me han colocado tal. No conocemos ninguno, yo no conozco a nadie, ni de casos así. O sea, sí que tú puedes hacer una inversión fuerte en redes sociales o en TikTok o en tal, y ahí sí que metes pasta, entonces pues eso se te amplifica y se te salen 1000 cuentas y el algoritmo lo coge y no sé qué tal. Pero lo que es ir a, por ejemplo, en México, por ejemplo, sí que cuando la primera vez que fuimos a México, sí que hay que pagar para sonar en las radios, ¿eh? Y una pasta. Me acuerdo que cuando fuimos la primera vez y luego al final me acuerdo que pagamos un pastón y tampoco es que sonáramos tanto, ¿sabes? Sonábamos para las 4 de la mañana, no sé qué. Entonces creo que en otros países sí que es mucho más común eso de ir con el dinero y decir, bueno, ¿cuántas veces quieres sonar? ¿20 veces a la semana? Pues no sé. 20.000 dólares o lo que sea, yo qué sé. Pero en España, en nuestro caso, fue siempre... Además, me acuerdo que para ser número 1 había que votar en una lista, no sé qué, y teníamos a todas las familias locas, a los amigos, venga, voten, da la semana, un puesto más, no sé qué. Estábamos como locos votando. Estilo lo que hizo Brian Epstein, ¿no? El manager de los Beatles, que daba, no sé, una libra a gente que llamara a la radio pidiendo las canciones de los Beatles. Pedía, claro. Porque fueron, o eso dicen ahora en la historia que se cuenta de los Beatles, que fueron por todas las discográficas, nadie los quiso. Entonces cogió el manager, que creo que trabajaba en una tienda de muebles, y los cogió, los produjo él y daba una libra a la gente que llamara a la radio pidiendo las canciones de los Beatles. Bueno, tema conciertos. ¿Qué os mola más? Tocar, os pagan el caché y tocáis en la plaza o donde sea, donde el ayuntamiento de turno, el cabildo que tenéis aquí, o la comunidad autónoma, o alguien que pague una entrada por veros, que os va a ver a vosotros. No hay gente que pase por allí. Y a raíz de esto que os pregunto, ¿en qué momento os apetecía bajar del escenario y decir, si bajo te arranco la cabeza? Bueno, hemos pasado por diferentes etapas, ¿vale? Claro, cuando tenemos un éxito como el que tuvimos, no teníamos ni idea de la industria, entonces empezamos a funcionar de una manera... Nosotros siempre hemos sido un grupo eminentemente de conciertos gratuitos, es decir, nos han pagado los ayuntamientos todos los años. Que tiene sus cosas muy buenas, pero con el paso del tiempo también tiene cosas que no son tan buenas, como que es contraproducente para la venta de entrada. Entonces, nosotros encontrar el equilibrio ahora es difícil. Claro, pues si te ven gratis, luego dices, ¿por qué voy a pagar? Si voy a pagar gratis. Entonces, a ver, voy a intentar sintetizar, porque si no, estamos aquí hasta las 3. Mi sensación a día de hoy es
o sea, un concierto con una entrada pagada, que las hemos hecho, evidentemente. Metimos a 7.000 personas aquí en Gran Canaria, en Madrid hemos llenado varias salas, en Barcelona, en Valencia, diferentes ciudades. Es maravilloso porque el público ha pagado por verte, es el público que conoce todo tu repertorio, te puedes permitir mogollón de cosas que de otra manera a lo mejor estás más limitado porque vas a lo que vas, ¿no? Un poco a entretener, en nuestro caso, que somos un grupo muy de entretenimiento, de diversión. Más que comprometido o crítico, ¿no? O cantautor. Y entonces es maravilloso esa sensación. Pero debo reconocer que en los últimos 2 años, a pesar de lo que te estoy diciendo, la sensación que yo tengo con el público que viene a vernos, al pueblo de turno, a la ciudad de turno, es brutal, ¿eh? Brutal. Entonces es verdad que hay diferencias, porque ver una persona, un grupo de personas que han pagado por verte y están enamorados de todo tu repertorio, pues es maravilloso. Pero lo otro también. ¿Y a quién, como me bajas del escenario, te mataría? Pues a la que estaba con el móvil delante desde el minuto 1 pidiéndome pan y mantequilla, tío. ¿Sabes? Acabas de empezar el concierto y ya me estás pidiendo pan y mantequilla. Dando la matraca, ¿no? ¿Puedes ir? Sí, y vienes al final, por favor. Gracias. Con cariño, con amor, con amor. Siempre con mucho cariño y crítico amoroso. Porque claro, es como, tío... calla un poco. Hay una hora y media de concierto, tío. Disfruta del repertorio de la banda, que hay más canciones. Entonces está desde el minuto 2. O el otro, en mi caso, ¿no? Tírame el sombrero. Con el móvil. ¿Sabes que hay unas aplicaciones que te pasan mensajes, que lo vas leyendo? Un texto. Hay uno que le pones un texto en el mensaje, en el móvil, y entonces está el texto corriendo, sale en grande. Sí. Tírame el sombrero y tal. Y entonces yo estoy cantando, y no sé cuánto, y veo que hay un mensaje, y el tío insistentemente, entonces yo miro al móvil, tal, no sé cuánto, tal. A ver, hasta que consigo enfocar y ver bien que pone, tírame el sombrero. Digo, ¿te puedes disfrutar del concierto y callarte? Que el sombrero es mío, además, que me lo regalaron a mí. No te lo pienso dar. Bueno. No sé. Sí, básicamente eso. A ver, hay mucha gente que van, yo qué sé, cuando tocamos en algún ayuntamiento, cosas así, mucha gente va ahí a la fiesta, grupos de chiquillos, que conocen las típicas canciones nuestras, entonces están ahí enralados. Es que tampoco le vas a decir nada. A mí me hace mucha gracia, la verdad, porque yo me siento como siempre muy, muy joven y me veo reflejado en todo eso. Eres joven. Sí, también. Pero entonces, 27, ¿no? Tienes. 23. Ah, 23, perdona. Entonces, pero sí, yo creo que, bueno, alguna vez que también recuerdo algún concierto que hemos tocado muy tarde, que ha habido alguna pelea, alguna cosa esa, eso también como que te da... Sí, eso, bueno. Te genera un poco de mal rollo, ¿sabes? Sí, pero en general suele haber muy buen ambiente y como dice Iván, estos últimos años como que, aunque sean conciertos mucho gratuitos, mucha gente como que viene a vernos a nosotros y se cantan todas las canciones y... Entonces ha habido un repunte de nuestra música también. Ha sido curioso en estos 2 años cómo han ido creciendo los oyentes, cómo yo creo que también va de la mano. Quería hablar ahora de redes sociales. Tenéis cientos de miles de seguidores en redes sociales, tanto en Facebook, en TikTok, en Instagram, y llegasteis a 2 millones de oyentes en Spotify. Sí. Eso es una auténtica locura, una auténtica pasada. Para nosotros ha sido un récord, la verdad. ¿Cómo lo recibisteis eso? Con una alegría desmesurada, ¿no? Sí, además que está loco llevando siempre... es que él es de económicas, entonces el tema de las cifras... Llevas tú las redes sociales. Las redes lleva él. Bien, sí, entonces ver las estadísticas, te le encanta cada... Mira, señores, estamos subiendo 1.700.000, 1.700.000, estamos subiendo, y va para arriba. Sí. Semana siguiente, 1.800.000, y va para arriba. Vamos a llegar, como lleguemos a los 2 millones. Esto estaba allá... Y bueno, al final, lo que yo digo es, si llegamos a 2 millones o a lo que sea, ¿qué quiere decir esto, no? O sea, ¿cómo se traduce esto? ¿De dónde viene y a dónde nos lleva, no? ¿Qué lectura se hace? Entonces, bueno, nosotros hemos hecho lectura de que se han vuelto a colar canciones nuestras que se hicieron en 2012, 2015, 2018 en redes sociales y los pibes y las pibas lo cogen. Sí, porque la gente de menos de 27 no casi... escucha la radio, escucha Spotify, ¿no? Comentábamos antes fuera de micro, yo tengo 2 crías y escuchan vuestra música, sobre todo la pequeña que tiene 13 años y de cada 2, efecto pasillo. Mete una de gaita y efecto pasillo, una de gaita y efecto pasillo. Claro, y con 13 años, lo que te digo es, tu hija, por ejemplo, con 13 años, cuando nació nuestra música, muchas canciones ni habían salido, ¿sabes? Entonces, sí.
como que, o sea, perdón, ya habían salido, entonces no las tuve que escuchar ahora. Y una cosa muy curiosa que pasó, por ejemplo, este año, es que en TikTok se hicieron virales canciones como Pan y Mantequilla, Carita de Buena, No importa que llueva, Cuando me siento bien, todas esas, como que los niños y los adolescentes haciéndose un montón de vídeos con... Una era, así suena mi vida con no sé qué, y era Cuando me siento bien, y era uno con la hermana, el otro con el perro, el otro no sé qué. Sí, que utilizan ese sonido, ¿no? Para hacer vídeos de... Sí, sí. Claro, entonces eso después Claro, se ve en las se ve reflejado, plataformas. exacto, sí. ¿Creéis que ahora con las redes sociales que está más fácil la música? Porque antes lo que comentamos, era Sota, Caballo y Rey, ibas a las discográficas, te decían que no y ya estaba. Ahora con las redes sociales y también, otra pregunta incómoda, supongo que tenéis haters, ¿no? ¿Qué opináis de los haters? Yo los odio. ¿Qué les haríais? Yo no sé, tú que estás más atento a eso, ves muchos haters. La verdad es que no, tío. O sea, no es como otros artistas, otra gente que tiene mucha gente como en contra. Veo muy pocos comentarios negativos hacia nosotros. No sé, nunca he sentido. Seguro que alguna si hay algún comentario negativo, seguro que no ni pone la cara ni pone el nombre, ¿a que no? Sí, suele ser a veces, a lo mejor Sí, sacamos una canción nueva en YouTube, o a lo mejor uno pone, pues esto estaba muerto ya, o no sé, cosas así, pero luego la gente se le echa encima, entonces como que tenemos, cuando hay algún Bueno, pero comentario negativo- eso la dictadura del algoritmo lo premia, ¿no? Que haya discusión en las Sí, publicaciones, sí, Sí, te va subiendo, o sea que es incluso pero hasta- no hemos notado esas, ¿sabes? Esas cosas. Me acuerdo a lo mejor algunos comentarios hace muchos años al principio. Decían, son unos chulos, me lo encontré en no sé qué, no sé dónde, discoteca, y tiene un chulo, pero eso no Pero sé. eso es cosa de Javi. Yo no había ido yo nunca he ido a una discoteca. Sí. No, claro, porque igual como no la saludaste o no la saludaste, ella te tiene cotidianamente y piensa que la conoces, ¿no? Que es mutuo. Y tampoco nos metemos en problemas nosotros, ¿sabes? No somos una banda, para bien o para mal, no somos una banda que nos metamos en conflictos, no nos solemos posicionar radicalmente en cosas que sean muy criticables. ¿Sabes? La verdad que no nos gusta a nivel profesional posicionarnos cuando son cosas, a ver, cuando son cosas evidentes, cuando son cosas que no, en las que sí que hay que posicionar, pero por temas políticos o temas efímeros así, no nos posicionamos, ¿sabes? Nosotros vamos a lo nuestro, hacemos nuestra música, que tampoco es una música con crítica social, que tiene muy buena repercusión socialmente porque al final te alegra la vida, es una música muy agradable de escuchar, la puedes bailar, pero no es una canción, ya, salvo alguna excepción, Pan y Mantequilla, no importa que lleva, que nuestras canciones más emblemáticas no son canciones que te inviten a pensar, son canciones que te invitan a vivir la vida más alegre, que es la esencia más o menos de Efecto Pasillo. Entonces, poco conflicto y ahí, a no sé que venga, ¡ah, qué poco críticos son! Vale, ok, muy bien, pues escúchate a otros, ¿sabes? Escúchate a René, Residente, que es crítico, pues ya está. No nos gusta meternos en conflicto. Pero que sepas que tú... ¿Hubo algún hit que casi tiráis a la basura? Estamos a punto de sacar una canción que lleva 4 años en un cajón. ¿Oro y diamantes? No, se llama Buen Café. Bueno, primero sale Oro de Diamantes y después sale Buen Café. Y es una canción que escribimos ya compusimos hace 4 o 5 años, y siempre está dando vueltas. Está grabada hace un montón de tiempo. Es verdad que ahora la hemos vuelto a regrabar algunas cosas, pero no ha cambiado casi nada. Y ahí sigue grabada. Cuando sacamos un álbum nuevo, venga, vamos a meter Buen Café. Es que yo no sé, no estoy seguro. Venga, la dejamos ahí, ya la sacamos otra cosa. Y así llevamos con esa canción dándole vueltas. Y ahora la hemos vuelto a escuchar una vez más, y ya por fin la vamos a sacar, y encima ya como que nuestro manager y la oficina como que la ha presentado a diferentes medios y han dicho, hostia, pero si esto es un temazo, esto está guapísimo, no sé qué. Entonces ahora estamos con un poco los nervios de que a lo mejor esa canción que lleva tanto tiempo guardada, ojalá que funcione y vaya bien. Ese es uno de los casos. Y luego el otro caso que también te quería comentar es Cuando me siento bien, que es una canción canción más conocida. Sí. Siempre hubo dudas en el estribillo. Incluso Tato nos mandó a componer otro estribillo diferente porque no lo veía claro. Y fíjate tú, al final esa canción se ha convertido en uno de nuestros himnos, una canción de la más importante de nuestro repertorio. Y hubo siempre dudas diríamos, ¿este estribillo es bueno de verdad? Pues mira. No, que hay una anécdota muy graciosa, que es que cuando grabamos el videoclip de la canción aquí en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Triana, y ese día decidimos que ese iba a ser el single, porque pusimos a reproducir esa canción, Cuando me siento bien, y Si te vienes a bailar, que eran las dos que estaban rivalizando.
Y cuando se la pusimos a la gente, porque la gente estaba invitada, es decir, eso era abierto, se amontonó la gente y pusimos una canción y pusimos otra y le preguntamos a la gente que cuál debería ser single. Y la sensación que nos dio era que Cuando me siento bien debería ser single. Y así la decidimos. Sí, sí. Porque si no hubiéramos elegido, o sea, estábamos preparados. El mismo videoclip hubiera servido para Si te vienes a bailar o para Cuando me siento bien. Exacto. Pues hicimos Cuando me siento bien. La pregunta es, ¿habría funcionado igual si te vienes a bailar en ese preciso instante? Pregúntaselo a Neo en Matrix. O a Morfeo, que tiene la respuesta seguro. ¿Quién compone? ¿Componéis todos? ¿Os juntáis y sale? ¿En qué os inspiráis? ¿Estáis picando piedra y de repente viene la musa a visitaros? ¿O tenéis una emoción, no sé, desde ver la mar en un atardecer aquí guapo en Gran Canaria, o incluso una persona? ¿Cómo es el proceso compositivo y quién lo hacéis entre todos o hay alguien que componga más que otro? A mí es que me gusta mucho componer, entonces yo dedico mucho tiempo a componer un montón de canciones que después se quedan ahí. Pero sí es verdad, o sea, una manera de componer es que yo llevo una idea y entre todos la filtramos, la trabajamos, la cambiamos, la rompemos, hay unas que están más hechas, otras menos. Después otra manera de componer que nos gusta también es improvisar en el local y de ahí salen ideas y tal. A Javi también le gusta mucho componer y a veces trae ideas también, entonces entre los dos empezamos a crear esa canción, mezclamos partes, no sé qué. Personalmente a mí me gusta escribir de diferentes maneras. Yo he intentado tener una disciplina, especialmente en los últimos años. He intentado tener la disciplina de sentarme a componer, lo que sea, me da igual, y grabarlo. Desde que empecé a tener un poco de destreza a la hora de grabarme a mí mismo y tal. Y bueno, hay cosas que son basura total, pero que de repente estás grabando algo y al día siguiente lo escucho y esto es una basura. Bueno, pero son basura, dices tú, ahora. A lo mejor dentro de Sí, 3 bueno, semanas no. o da lugar a otra cosa. Eso, efectivamente. Entonces yo lo escucho y digo, hostia, pero esta parte no está mal. Y de repente rescato esa parte y otra cosa. Entonces, esa disciplina al final me da un músculo que es lo de que las musas te pillen trabajando, ¿no? La mítica frase del poeta. Pues un poco así, pero otras muchas hay, pues bueno, inspiración de lo que vemos, de lo que sentimos, de momentos vitales. A mí me encanta, por ejemplo, que Javi esté deprimido. Porque no me gusta que esté deprimido. Hacete más triste. No me gusta que esté deprimido. Me gusta que la parte que me gusta de cuando está deprimido Ya lo dijiste. es que me gusta escribir pensando en su vida, ¿sabes? En sus cosas. Entonces yo sé que está hecho polvo, pues, y además sé cosas personales suyas, entonces las utilizo y tal, y tanto de él lo pongo como ejemplo porque está aquí delante. Luego me manda las canciones y yo llorando todo el rato, ¿sabes? He escrito esta canción pensando en ti y yo. Dado en el clavo, tío, me siento así. Tal. Sí, yo soy muy sensible, además, ¿sabes? Me emociono súper rápido, tal. Y un montón de veces que me manda cosas me pongo a llorar, le mando fotos llorando, tal. Eso pasó con Tabú, por ejemplo, una de las últimos lanzamientos. Iba a hablar ahora de Tabú porque iba a preguntar, ¿tenéis algún tema que sentís que la gente no respondió como vosotros? Por ejemplo, a mí, personalmente, me encanta Tabú. Lo tengo hasta apuntado aquí, ¿eh? O sea, no estoy improvisando sobre la marcha. ¿Algún tema que dice, este tema no funcionó y nosotros nos encanta? No sé si Tabú, Bueno, puede puede ser ser un un tema. Es que a nosotros nos encanta Tabú, nos encanta. Mira, pues coincidimos. Me Coincidimos. parece una pasada. Es un tema. Todo me parece una pasada. Bueno, pero hay más pasada y menos pasada. Pero Sí. a mí Tabú me parece una pasada. Hay canciones que a mí me encantan, pero, o sea, me refiero, a mí me gusta todo lo que hacemos porque al final sale de nosotros. Pero sí es verdad que depende del momento mío, pues a veces que me gustan cosas un poquito más profundas o un poquito más festivas, yo qué sé. Depende del momento, pero es que Tabú es una canción, para mí es una canción redonda. Es brutal. Pero no sé, yo tengo la teoría, la sensación de que la gente no termina de entender a efecto pasillo en ese lenguaje nostálgico, ¿sabes? Me da la sensación de que desencaja un poco, no se entiende que efecto pasillo hable de nostalgia. Sí, del happy pop pasa Sí. a ser un poco de morriña, ¿no? O sea, yo no sé, pienso que si esa canción a lo mejor la hubiera cantado, yo qué sé, Resby, Aitana o cualquiera así de esto, Sí. pues pienso que hubiera funcionado, hubiera sido un éxito. Pero claro, hecha por nosotros, o sea, Ale- cantada Ale por Subago, nosotros. ¿no? O algo, sí, no sé. La algo. época, ¿eh? Porque pienso que es súper moderna, súper actual. El lenguaje también que usa es como muy poético, pero a la vez muy cercano. Entonces, yo pensaba que iba, ¿sabes? Que iba a conectar muy bien con la gente, porque además cuenta una historia como que le puede pasar a todo el mundo. Y no sé, la veía como que puede ser muy personal para todo el mundo, pero al final, pues hay gente que le encanta, como a ti, y otra gente que no lo ha dicho.
Pero en general no No he conseguido lo que buscaba. No ha conseguido lo que buscábamos. Pero bueno, no pasa nada. De eso es un poco se trata lo que hacemos. Nunca es tarde, ¿no? Haciendo canción. No, y quién sabe, a lo mejor dentro de 5 años hacen TikTok. ¡Pam! Yo qué sé, Sí, sí, ¿no? o de 10, como Aleluya de Leonard Cohen, ¿no? Sí, Sí, cuando vimos la versión Jeff Buckley. La canción de la segunda oportunidad. Me gusta llamar a mí porque tuvo la segunda oportunidad y pasó Qué sin bonito, pena ni pues, gloria. súper bonito eso, la verdad, y Sí. me encanta. Ojalá, quién sabe. Oro y Diamantes. Sale el próximo 10 de octubre. ¿Qué esperáis? Y sobre todo, ¿qué queréis contar a la gente con Oro y Diamantes? El próximo single. Oro y Diamantes habla del postureo, de decirle de vender motos. Nada habitual hoy en día. Nada habitual. De vender humo, habla de vender humo, de esa gente que se creen que son gurús de todo de la gastronomía o Del fitness. del fitness o de lo que sea. Y que van por ahí vendiendo humo y sí que se creen y también no solo que venden humo, sino que la gente que habla de tener o que piensa que tener lo material es lo más importante, un poco una mezcla de esas dos cosas, ¿no? Sobre todo del postureo. No sé, esa gente que habla de tener diamantes, de tener oro, no sé qué, y cuando no tienes Sí, lo material. de caerte muerto, ¿sabes? Sí, no te lees un libro Sí, y salir con es un una cosa Lambo alquilado, ¿no? Exactamente. Para Instagram. Sí, sí. justo eso. Y como hacernos creer que, porque realmente yo creo que ellos mismos no se lo creen, ¿no? Pero hacernos creer a los demás que ellos son mejores o que se creen mejores. Y realmente, o sea, yo por lo menos lo que veo, o sea, yo siento que ni ellos mismos se lo creen, ¿sabes? Pero a los demás nos hacen creer como que eso es que son los más guays, que tienen lo mejor, que tienen las cuentas llenas de dinero y no sé qué. Entonces, bueno, es muy divertido. Hemos estado grabando el videoclip estos días. Una idea además también todo pensado por nosotros y tal, ha sido muy divertido grabar el videoclip, nos hemos puesto como en la piel de esos gurús, un poco haciendo crítica a todo eso y ha sido muy divertido, la verdad. Tenemos muchas ganas de que salga, nos hemos hecho unas fotos también con unos looks súper rebuscados, todos llamando la atención. Sí, o sea que- pusisteis algo en redes. creo que sí. Es muy guay. Así que está un poco va todo. El por disco salir. sale en diciembre. El EP sale en diciembre, que Sí, va a unir que son Oro 5 temas, Diamantes 6. con Buen Café, Oro Diamantes, más 3 canciones que hemos publicado ya, que son Cada Loco con su tema, ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Y la de Muerto, ¿no? Lágrimas bajo el sol. Y alguna otra también que meteremos Sí, seguramente alguna sorpresita. en el EP. Bueno, estáis con la gira Baila Tour. Ya estuvisteis en más de 40 festivales y escenarios. ¿Qué próximos conciertos tenéis? Bueno, estamos terminando ya la gira. Ya nos quedan los últimos cortazos del verano. Y alguna cosita más así de cara a los meses del último trimestre del año. Pero bueno, por ahora ya terminamos. Nos enfocamos en el nuevo disco y ya para el año que viene sí que nuestra intención es volver a estar en muchos festivales, otra vez este año en España, volver a dar ese pasito que siempre hacemos todos los años que vamos a México. Hay alguna cosa ahí que se rumorea en otros países, en Argentina, a lo mejor podemos estar este año. Entonces, bueno, seguir un poco trabajando también, sobre todo siempre lo solemos hacer los primeros 6 meses del año, intentamos ir fuera y después ya cuando empieza el verano aquí en España, pues a tope aquí con los conciertos. Y muy importante, gira de teatro, ¿no? Ah, gira de teatro, coño, tú me has olvidado. Javi Moreno, Más íntimo, ¿no? Lo que hablamos antes de más. Sí, hacemos una gira de teatro, ¿verdad, tío? Hacemos gira de teatro, pasaremos por, no sé, son 10 ciudades. Bueno, al final creo que vamos a hacer un poco menos. serán 8 siete, ciudades, ocho, 7, sí. 8 ciudades donde vamos a hacer teatros y teatro y Galileo, con un teatro también, en Madrid. Formato eléctrico, no vamos a hacer acústico, sino eléctrico, pero más íntimo, más cercano sin duda, porque al final va a ser una sala, un tú a tú, ofreciendo, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco un recorrido por todo lo que está presentando la banda, los temas clásicos y los temas más nuevos. Y esas queremos hacer. entradas saldrán justo con el disco. Cuando presentamos el nuevo disco, también sacaremos las fechas de conciertos. Eso. Ya sabéis, amigos, atentos a la web de Efecto Pasivo y a redes sociales. Haceros con las entradas. ¿Tenéis algún ritual antes de salir al escenario? ¿Alguna manía? Nosotros nos pegamos. ¿Algún ¿Tú tienes toque? ¿Algún tic? No, a ver, yo caliento durante un buen rato, con todos los sonidos que hacemos los cantantes. Y después sí que siempre nos damos un abrazo, ¿sabes? Nos juntamos, hacemos repaso, siempre hacemos. O sea, no importa que hagamos 40 conciertos y que 40 veces sea el mismo. Justo antes del concierto decimos, vamos, repaso, señora, venga, repaso. Baila, como siempre. Siempre eres tú, como siempre. No sé cuánto, como siempre. Da igual, lo hacemos como siempre, pero ese repaso es como nos conecta de nuevo con el repertorio. Y ya luego nos juntamos, abrazos, sí, yo. Y para arriba. Muy bien. ¿Qué ciudad os sorprendió más este año?
la gira. ¿Fuisteis a alguna ciudad nueva que os sorprendiera? Mira, hacía No digo tiempo, si para bien o para mal. hacía tiempo que no íbamos a León. Ah, me iba a decir justo a León, tío, ¿sabes? Fue brutal. En León nos lo pasamos genial. Fue un conciertazo, la gente se lo pasó increíble, había muy bien de peña. No sé si tú tienes otra idea en la cabeza, a lo mejor. No, León, justo pensé en León, que hace tiempo que no íbamos. León estuvo guay. Y bueno, y luego los festivales, hemos estado en un par de festivales en Galicia, precisamente justo hace poquito, en el Recorda Fest y en el Río Verbena, y han estado muy guays, la verdad, muy bien esos festivales, el público súper conectado, encima tocamos como a horas tempranas, ¿sabes? Más bien pronto. De hecho, en uno tocamos los primeros a las 5 de la tarde y ya estaba lleno, ¿sabes? Estuvo guapísimo, ¿sabes? Pensamos que no iba a haber tanta gente, pero tocamos bastante pronto. Y la gente conectada, cantando todas las canciones, o sea, muy y lleno de gente, mucha afluencia de público. Así que genial. Por eso es la hora de vender entradas y de dejarnos de gratuito, de lo que hablamos antes. ¿Alguna anécdota en la carretera? ¿Compartís muchas horas de carretera o en el escenario que queráis reseñar o anécdota con fans? De este año, ¿qué ha pasado? En el escenario, en el escenario, carretera o alguna anécdota así digna de reseñar o fue todo bien, miel sobre hojuelas, sobre lo pensado, sin que hubiera ninguna improvisación. Bueno, este año tenemos un conductor nuevo que es muy amigo nuestro, además lo hemos metido en la crew de este año y el cabrón no sé qué coño hace, pero se mete por unos sitios, tío, unos caminos, o sea, como que evita las autopistas y al final acabamos en medio de un... ¿Pero para qué? ¿Para evitar los peajes o para qué? Yo qué sé, digo, pero decimos que ya, ¿qué coño? Buen economista, ¿no? Evita los peajes. ¿Qué coño haces aquí? Digo, no sé, me traes por aquí, tal, y en medio de la nada, tío. Hemos estado a punto de atropellar jabalíes, atropellar linces. Hemos estado a punto de atentar contra la fauna en peligro de extinción por culpa suya, porque es que nos mete por caminos, te lo juro. Yo nunca había visto la señal de peligro lince. Peligro lince ibérico. Lince ibérico. Yo nunca la había visto, porque encima Canarios, yo qué sé. Y en Península nunca la había visto. Pues imagínate por las carreteras que nos metió de campo, atravesando ciudades. Tío. No sé, otras cosas, pues yo qué sé, no sé, hostales de mala muerte donde por error o por pura necesidad de horarios hemos tenido que pasar la noche y entonces entrar ahí y decir, ¿qué es eso? Hay más moscas que huéspedes, ¿sabes? No sé, una cosa muy loca. Pero eso ha pasado una vez, por suerte. De resto, no sé, tendría que pensar, hacer memoria para alguna anécdota. Este año, por ejemplo, estamos haciendo un videoblog de gira. Y entonces es muy divertido porque nos llevamos siempre a nuestro realizador y está todo el rato grabándonos. Y entonces, claro, estamos todo el rato haciendo tonterías. Bueno, si entran en YouTube ahí pueden ver los capítulos que estamos poniendo. Más creo que vamos a poner otro justo ahora estos días. Y nada, estamos un poco grabándonos cómo es el día a día un poco de la gira. Más allá de ir al concierto, probar el sonido y demás, sino un poco, pues eso, que si vamos a correr o de repente cuando tocamos por ejemplo en Galicia tenemos un amigo que tiene un barco, pues nos dio un paseo por la ría de Pontevedra, no sé qué, todo eso lo grabamos, vimos delfines, entonces al final hacemos muchas cosas mientras estamos de gira que bueno, que por suerte lo estamos pues grabando ahora en los vídeos estos y ahí lo pueden ver todos. Tenéis un historial largo de colaboraciones. La última, obviamente, con Maruja Limón, colaborasteis con Rosana, con Hueco, con Leire Martínez, un historial. ¿Con quién os gustaría colaborar? Algo soñado, ¿no? O que siempre dijisteis, esto molaría. A mí me molaría, que no vale Will Smith. Aparte de Will Smith, ¿con quién os gustaría? No sé, muchos artistas, la verdad. Por soñar, dice, por lanzar ahí artistas internacionales. Sí. ¿Muertos o vivos? Bueno. Con los muertos no podemos, ¿no? A no ser que pongamos en la Ouija. Depende, porque hay vídeos por ahí duetos con Elvis, es verdad, ¿no? Es verdad. De Martina McBride cantando Blue Christmas con Elvis. Sí, no, verdad. muertos o vivos, venga. Sí. No, bueno, no sé. Hay muchos artistas a los que admiramos, yo qué sé. Como René, por ejemplo. René, Residente. Residente, muchas canciones nuestras que decimos, esta quedaría de puta madre aquí si él entrara. Y bueno, ¿sabes quién quedaría muy bien en nuestras canciones? ¿Pero se lo propusisteis? No, es que ni siquiera lo hemos ni intentado porque pensamos que eso... René, ya sabes, tienes que colaborar con Efecto Pasillo. Ojalá. ¿Con qué canción? Vamos a decir la canción. Vamos a tirar el Hombre, capote, con ¿no? Baila, por ejemplo, que fue la última que sacamos. Baila, René. Sería una reedición de esa sería brutal, tío, eso, la verdad. Eso. Es que recuerda mucho a la época de Calle 13, entonces Sí. es perfecto. Me gusta. ¿Y sabes quién quedaría muy bien en nuestras canciones? Bruno Mars. Hombre,
Quedaría muy bien en nuestra y en la de cualquiera, ¿no? Pero con la que sí. Pero que cante solo él, tío. Pero, cállate, tú te callas. Estaría guay. Una colaboración con los otros. O sea, una reedición de Pan y Mantequilla con Bruno Mars, pero que solo cante él en inglés. Exacto. ¿Qué música estáis escuchando ahora mismo? Yo estoy escuchando más reggae que nunca porque soy muy pesado con el tema del reggae. Y ahora, gracias a mi hijo, también escucho otras canciones, a otros artistas que hacen... Estoy escuchando a Trueno. ¿Tú conoces a Trueno? Bueno, sí, lo conozco. Trueno, alguna canción de Trueno, pero gracias a mi hijo que me enseña esas cosas. Bueno, he escuchado Luke Ra, pero sobre todo te digo, yo por lo menos mucho reggae. No sé con qué estás tú. Yo he descubierto hace poco a Royal Blood, que me encantan. Súper cañeros y además el formato que tienen, que es batería y cantante. O sea, es 21 Pilot también lo escucho últimamente bastante. Esa onda un poco así de... Más cañero. Últimamente tengo un poco de rabia interior y la saco ahí de... ¡Ah! No, me cago en todo. ¿Hay algún consejo que nos seguisteis y que al final salió bien? ¿Algún consejo que no seguimos? Sí, que os dijeron, esto no tienes que hacer esto. No tienes que hacer esto porque, mal rollo puede pasar y al final salió bien. No. A ver, que no tenéis que hacer esto. Ahora mismo no me viene. No sé. Si empezarais hoy desde cero, ¿qué repetiríais y qué haréis distinto? A ver, yo soy de la opinión de que las cosas han pasado así porque tenían que pasar así, sinceramente. O sea, cuando me preguntan si fueras al pasado, ¿cambiarías algo? Después empiezo a parar con la paranoia, ¿verdad? Pero si cambio aquello, después a lo mejor no pasa esto. Después desaparece la Y foto. después desaparezco en la foto. Esa foto. Y después no sé qué. Empiezo con la paranoia esa tío, y digo yo, deja las cosas como están. Porque al final yo soy de la filosofía de las cosas pasan y lo que no es muy bueno te enseña, te hace más fuerte, te hace tomar ciertos caminos. Yo qué sé. Y lo que es bueno, pues te ha servido para seguir creciendo, para ganar dinero, para ganar amor, para ganar lo que sea. Yo qué sé, a mí me gusta pensarlo así. No sé. Sí, sí. Sí, yo creo que un poco igual. A ver, que no cambiaríamos, por ejemplo, la ilusión con la que empezamos, con las ganas, la fuerza, la dedicación, todo eso creo que fue vital para poder estar donde estamos, que no fue suerte o una que vino con la varita mágica y nos dieron ahí, sino que hubo mucho curro, muchas ganas de estar ahí. Entonces yo creo que eso habría que repetirlo para que pudiera volver a ocurrir. Y cambiar cosas, pues no sé. Pero ¿sabes lo que a lo mejor se me está viniendo a la cabeza? Podríamos haber cambiado al guitarrista. Podríamos haber sido un grupo, un dueto, en vez de 4, ¿no? Habríamos ganado más dinero. No, por ejemplo, venga, no, ahora hablando en serio y retomando la cuestión, si empezáramos de cero hoy en día y sabiendo que íbamos a tener el éxito que vamos a tener, hoy tú, decime que eso lo mantenemos, sí que habría hecho hincapié en la manera de exponernos internacionalmente, eso por una parte. Creo que cuando estábamos más fuertes teníamos que haber hecho las cosas de otra manera. ¿Cómo? Eso sí que no lo sé. Pero creo que podíamos haberlo hecho de otra forma o me asesoraría mejor. Y el tema de lo que hablamos, hemos hablado varias veces hoy, el tema de la venta de entradas, educar a la gente desde nuestros comienzos más fuertes a que paguen por vernos. Y después hacer gratuitos también. Pero creo que desde mi punto de vista, son dos cosas que cambiaría si pudiera retocar eso de atrás. Pero de repente si lo que retocamos, pues después sale mal y y hubiéramos terminado nuestro recorrido en 2017. Es que no lo sé. Por eso te digo. Pero esas dos cosillas son las por las que vamos a despedir a nuestro manager. ¿Qué os gustaría que la gente sienta cuando escuche Oro y Diamantes y el próximo disco de diciembre? ¿Qué os gustaría que os transmitiera? Hombre, pues que nos dijera, el mejor disco que he escuchado en mi vida. Eso me encantaría. Y que lo ¿Cómo compre. suena? Y que lo compre. ¿Cómo Y que suena lo esa compre. batería? ¿Qué, tío? Sí, ¿Cómo sí. tocas, tío? De locos, en serio. No te he visto tocar así en mi vida, tío. Eso me encantaría que me dijeran. El mejor baterista he visto en la historia. El puto amo. Y qué guapo sales en la foto. Sí. Increíble también, tío. Eso me gusta. A mí me encantaría que dijeran que la gente de repente me sorprendería muchísimo, de manera muy grata además, que la gente dijera, pero qué calidad tienen tocando casi cualquier estilo, porque es que este EP tiene canciones que no tienen nada que ver unas con otras. Sabes que nos gusta fusionar, como hablábamos antes,
Y está Oro y Diamantes, que es como un pop. Es carranchero. Pop, spa, sí, spa, pop, pop, pues spa, pop, spa no. Pop, Pop, ska, ranchera, tiene un poco de corrido tumbado, ¿sabes? Un poco corrido tumbado, un poco loco. Después Lágrimas bajo el sol, el rollo que es con Muerdo, una canción más lenta, más profunda quizás, por la lentitud y por la calma. Después está ¿Qué será de mí? Con Maruja Limón, que es pura energía, funky, rock o funky pop, con rumba. Es decir, es un EP muy loco y me encanta sinceramente. Y Buen Café, que antes no lo dije, pero tengo una intuición con Buen Café. La que estuvo en el cajón, ¿no? La que estuvo en el cajón y que va a salir en diciembre. Y es que si esa canción tuviera la repercusión que nos gustaría que tuviera, como la que queríamos que tuviera Tabú, por ejemplo, que rompiera de repente, que se ubicara, que se colocara de nuevo en las listas, en los primeros, los números 1 de las listas, yo diría, es que lo teníamos delante de nosotros. O sea, pan y mantequilla, buen café, ¿sabes? Es que es el desayuno perfecto. O la merienda perfecta, ¿no? Sí, sí. Sería Totalmente. increíblemente redondo. Totalmente. ¿Sabes? Como Debería ser re- así. se la rompieron con pan y mantequilla y la volvieron a romper con buen café. Solo nos queda pensar en la cena. La industria musical, ¿cómo la veis actualmente? Vosotros casi que a caballo, ¿no? Pasasteis de lo analógico a lo digital en 2007, se dejaban un poco de vender los discos físicos. ¿Vendéis discos físicos en conciertos o solamente os dedicáis a vender puramente digital? ¿Y cuándo veis que se gana más dinero? A ver, nosotros nos cogió una época muy jodida, porque siempre nos dicen, si hubierais estado Ya, 15 sí, sí, años antes, sí, o habríais sí, sí. hinchado, no sé qué. Ya, ya. Entonces, siempre como que, no sé cuándo se ganaba más, si antes o ahora, más o menos siempre hemos ganado lo mismo. Es verdad que a lo mejor al principio vendíamos más discos, sí que es verdad que hacíamos esas firmas de discos, venía un montón de gente a firmar los discos y tal, con el primer disco y con con el segundo y con el tercer disco. Ahí sí que notamos una mayor venta de discos. Y ahora, aunque casi todo lo que sacamos es digital, sí que cuando hacemos algún EP o algún álbum, sí que a lo mejor sacamos algunas copias en vinilo o algunas copias en CD, pero... Sí, pero paradójicamente el vinilo mucho menos. volvió, ¿no? Volvió a Exacto, ponerse sí. un poco de, Sí, sí, de sí. moda. Ya está. Si cargas un vinilo va a hacer, ahí está lista de espera y la Sí, sí, gente... sí. Un poco más eso, por el rollo de la gente que le gusta más pues, tocarlo, el rollo como más analógico, ¿no? Pero sí que no te podemos decir de se ganaba más antes o antes ahora. Nosotros más o menos nos ha ido bien siempre, pero sí que es verdad que un poco el modelo ha cambiado, ¿no? Ya no te fijas, antes lo que te fijabas era eso, pues las ventas de discos de la semana, de una semana o de la otra. Ahora ya lo que miras todo el rato es el streaming, el no sé qué, el Spotify for Artists, el iTunes, ¿sabes? Estás mirando todo el rato datos digitales. Y no sé. Y gracias a los O conciertos. sea, sí, los La conciertos, pasta, claro. lo que nos da a nosotros la subsistencia son los conciertos. Ujú. Porque en derechos de autor ha ido la cosa muy bien. Porque bueno, Eso os iba a preguntar. sí, porque en derechos de autor, sobre todo en las épocas más fuertes, ¿no? Donde las canciones, o sea, las canciones que más se emiten, que más se radian, son las que ya hemos comentado. Siguen siendo esas las más radiadas. Entonces, lo que pasa es que, evidentemente, la curva de beneficios va cayendo un poco, pues ya son muchos años, ¿no? Aún así, te digo, es importante lo que repercute, pero nuestra fuente principal son los conciertos. Seguimos con la industria musical. Pregunta incómoda, otra vez. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Creéis que hay gente que por ese afán de triunfar, ¿no? Que llegan a la mega fama, vende incluso su alma al diablo? ¿Tú qué crees? Hombre, Yo creo que sí. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Habrá gente que lo haga y gente que no. Pero bueno, allá cada uno como quiera abordar. Me su refiero carrera. también con contratos leoninos que les llevan de todo y al final el único que no gana nada es el artista, ¿no? Con ese afán. Hombre, yo creo que sí, al final, ya sea por el afán, yo no creo que sea solo por el afán de éxito, que también me imagino que hay gente que le da igual todo con tal de pisotear al de al lado o ponerse por delante porque si no sale él en la foto o no graba su disco, no consigue ese manager, lo que sea. Sino también a lo mejor pasa por la ignorancia, ¿no? Firmo lo que haga falta, quiero salir en un programa top de televisión musical, ¿sabes? Ser el cantante de éxito y ganar, ¿sabes? Ser el finalista. Y eso al final
tú quieres serlo y cuando sales de ahí te firmas un contrato que estás no sé cuántos años amarrado, porque no puedes hacer nada si no eres de ellos, ¿no? O un concurso televisivo de esto, tipo La Voz o tipo Operación Triunfo, que no sé cuáles son las condiciones, pero me imagino que serán terribles. Sí, un poco por lo que hemos escuchado, Por ¿no? el Porque sí. algunos amigos o gente que ha estado en esos tipos de formatos dice, coño, esto que está aquí a no sé cuántos años, no sé qué, o sea, tampoco entramos en detalle, pero sí que intuimos que a veces se firman cosas que, bueno, pues que no se deberían hacer y que un poco se aprovechan, yo creo, de pues de la ignorancia, de la ilusión, de las ganas de toda esa gente de poder llegar a algo y al final pues los tienen amarrados sin poder sacar a lo mejor la música que ellos quieren o teniendo que hacer canciones, un número determinado de canciones para luego poder hacer lo que ellos quieren. Y ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que es importante asesorarse bien desde el principio. Sí, lo que pasa es que a veces puede más las ganas, ¿no? Ya. Que, bueno, espera, esto no lo firmes. No, pero es que me prometen, me ofrecen ir a este programa, este otro programa, sonar en esta emisora, sonar en la otra. No, es que hay un poco como el Sí, demonio bueno y el demonio malo, perdón, Sí, sí. y el ángel, ¿no? Que está un poco esa Sí, esa además, lucha interna. Claro, claro. A mí me dice, pues si no lo hago, pierdo la oportunidad. Claro, o esto, sí, y esto ya se acabó, ¿no? Tengo que coger este tren, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso también la figura del manager, de un buen manager o de una persona externa, en nuestro caso también Tato ha tenido ese rol también en muchos casos, ¿sabes? De decir no, porque hay que tener la templanza, la calma, hay que tal, no nos vayamos a muerte a esto porque como que siempre ha sido una persona que ha dicho hay que pensar a largo plazo, ¿sabes? No hay que ser cortoplacista porque esto es, como nos decía en su momento, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces vamos a pensar las cosas, vamos a tener paciencia, vamos a hacer las cosas bien, no sacar canciones de cualquier tipo, no hacer esto, lo otro. Y bueno, a veces hemos podido equivocarnos o a veces hemos podido acertar, pero al final la filosofía en general ha sido esa, ¿no? De hacer las cosas bien. Entonces siempre está el afán, no, pero lo hacemos porque nos interesa, ya, pero ese programa de televisión, ¿de qué habla? ¿Sabes? No, pero es que nos ven 10 millones de personas, ya, pero ¿de qué va ese programa de televisión? Si es salseo puro basura, ¿sabes? Pues no vamos. Entonces, hemos ido, pero depende, hay épocas en las que decimos, tío, es verdad, ¿sabes? Nos hemos tenido que equivocar para darnos cuenta, es verdad, tío, nos interesa, ¿sabes? Nos ven millones de personas de las cuales un 1% consume nuestra música, o sea, no vamos a ir más. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces creo que hay que tener la templanza y, como dice Javi, asesorarse con personas que tengan esa calma y esa visión de largo plazo. Bueno, vamos a ir acabando ya. Todo un placer, pero antes quiero hacer la última pregunta y luego hacemos, si os Incómoda. parece bien. Bueno, incómoda o cómoda, no sé, depende de lo que digáis. Me esperaba el martillazo final, la más incómoda. ¿Qué artista español os gustaría que viniera a este podcast, a Remanecer? Melendi. Melendi, Sí. Un paisano. Además, un paisano, ¿no? Sí, sí, ese seguro que tiene anécdotas, ¿eh? Para contar. Sí, ese. Alguna, yo toqué con Melendi. Yo toqué, ¿sí? Sí, en una sala mítica de Oviedo, La Real, el famoso Asturias, porque Asturias es mi patria y tal, sí. Sí, yo podría contar anécdotas también, pero... También. Sí, no sé, me vino a la más cabeza. famoso. No por los asturianos, fíjate tú, me vino Melendi, no sé. Venga, ¿qué artista quieres que venga? Pues mira, podría estar Aleire, por ejemplo, que está ahora ha iniciado su carrera Sí, en solitario. solitario Sí, y puede contarte cosas muy interesantes. Ese sí que puede destapar cosas ahí y preguntas. A ese le puede hacer preguntas. Puedes invitar a Leire y a Maya al mismo tiempo. A la vez, ¿no? Las dos, sí. Pero Que se llevan bien, en las realidad. ponemos juntas también. Que sí, hombre. Si al final de ahí sale una canción, seguro. Seguro, o dos. Bueno, antes de la despedida final, queremos, desde Remanecer el podcast de Blas Rodrigo, amigos, queremos que tengáis un pequeño recuerdo. Hostia, muchas gracias. Qué guay. Mira qué Qué guapo. La camiseta oficial, amigos, Sí, guapísimo. del podcast de Blas Rodrigo, episodio 1. Ahí está. Guapísima. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Un auténtico placer. Ya sabéis, Celtas, el próximo 10 de octubre sale Oro y Diamantes. En diciembre sale el disco. Fue un auténtico placer. Ya veis, a Efecto Pasillo, a Nau, Arturo. Hoy estuvieron con nosotros Iván y Javi. Una maravilla. O sea, un placer. Lo pasamos genial. Y nada, ya sabéis. Comprar entrada, gira de teatros, estar atentos, vamos a poner aquí abajo todas las redes sociales de Efecto Pasillo, si no lo seguís ya, que dudo que no lo hagáis. Y nada, muchísimas gracias, encantado, un placer. Un Si placer. queréis hacer Gracias una a despedida, dirigiros a vuestro público.
Espérate, vamos a hacer como las presentadoras o los presentadores de... ¿Cuál es mi cámara? ¿Aquella? Sí. Aquella. Eso queda guay, siempre. Amigas y amigos, somos Efecto Pasillo aquí en el podcast de Bras Rodrigo. Un placerazo tremendo. Síganos, véannos y descubran este maravilloso podcast. Vámonos. Un saludo, Celta.